Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a esta reunión. Hoy toca el curso Sirviendo a la Humanidad. Dice, la presente obra es hasta cierto punto la continuación de reflexiones sobre esto. La verdad es que se parecen bastante los textos. Hoy es martes 26 de abril de 2022 y realizamos la cuarta sesión. Sabéis que las dos primeras del mes se dedican a reflexiones sobre esto, las dos siguientes a Sirviendo a la Humanidad, y si hubiere una quinta sesión se dedicaría a reflexiones sobre esto. Esto lo hemos leído, dice que su visión puede, dice el tibetano, que su visión puede expandirse y su poder para pensar y reflexionar lo abstracto pueda crecer. Es mi esperanza y deseo para todos ustedes. Aquí tenemos el listado de las anotaciones, de dónde vienen de las citas, de dónde vienen los libros. Aquí finalizó la sesión número 3. ¿La conciencia de ustedes es constantemente conciencia grupal?, nos pregunta el tibetano. ¿La conciencia es realmente conciencia grupal? ¿O es una constante conciencia de sí mismos que se interpone continuamente entre ustedes y sus semejantes? ¿Es conciencia grupal o una constante conciencia de uno mismo, que evidentemente erige una barrera y se interpone entre nosotros y los demás? Esto, nos dice el tibetano, lo tienen que descubrir por sí solos. Así que puede servir luego para las preguntas que vendrán, cuando hagamos la diapositiva de preguntas, para saber si tenemos una conciencia. ¿Trabajamos para que sea grupal o solamente para tener conciencia de nosotros mismos? Aquí vienen las preguntas, si queréis, y si no, tiramos para adelante. El tema es muy complejo, pero si queréis podéis responder. Así que si queréis, pues podéis hablar ahora mismo. Pues yo no sé si tengo conciencia grupal. Pero eso tendrías que decidirlo tú. Yo no te puedo ayudar en este tema. Te puedo decir algo, pero a ver, Ya, tú pero a decides. veces quieres una cosa, pero a lo mejor no es lo que quieres. Bueno, no sé. No Es que, sé a qué ver, diferencia. si nos movemos entre lo que quiero, lo que me gusta o lo que me da la gana, pues Hombre, poca yo conciencia tenemos. No ya grupal, no, de nada, ¿eh? no. Por lo tanto, conciencia grupal indica, se podría asociar a la idea de pensar más en el grupo, en el resto de los demás, que en uno mismo. Va ligado a sentido de responsabilidad, va ligado a una mente que está enfocada en la búsqueda de la verdad. Cuando hablamos de la luz, estamos en Tauro, nos referimos a la verdad, a esa capacidad que los humanos tenemos de separar la paja del grano. Si esto acontece, realmente poco a poco trabajamos la semilla de la conciencia grupal. De todas maneras, piensa que llevas tiempo trabajando en grupos. Por tanto, Sí, sí, algo debe de haber de conciencia grupal. yo creo que sí, que pienso en el ¿No? grupo y Algo pienso en la tiene que haber, humanidad. si no, no podría salir adelante. Ya. ¿Las demás qué decís? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues no, yo pienso que voy o estoy en ello en cuanto a conciencia grupal, porque también me conecto bastante con grupos, por lo tanto, algo hay. Algo queda, Ahora, claro. exacto, perdón, algo queda, ¿no? Pero yo de momento creo que estoy más centrada En en uno la mismo, ¿no? conciencia En uno mismo. sí, sí, de momento yo estoy bastante centrada en este tema. Ahora que estoy quizá con este tema, pues también me está llevando a tomar conciencia de grupo, ¿no? Me está llevando a él porque me hace pensar en él. Pero no, conciencia de grupo es el que he ido, pues, bueno, desarrollando un poco con los contactos de grupos, eso sí. Pero Muy de bien. momento yo creo que estoy más centrada en el primero, en el de conciencia de uno mismo, que ya, Vale. ya me he unido. ¿Las demás? Ya bastante. ¿Las demás? Cuando se refiere a conciencia grupal, se refiere exactamente a este grupo, a la humanidad No, o no. a En varios grupos. general, en general. Aquí porque estamos ahora, pero por ejemplo, en la finca donde vives, eso es otro grupo. En el Por barrio, eso. las clases que hacías, etcétera, etcétera. Eso es una forma de entender el grupo.
Si uno He trabaja tenido que para ese tengo que tener empeño, conciencia grupal sí o sí, ¿eh? bueno, por alguna razón algo hará, claro, evidentemente. Pero también tengo conciencia individual, seguro. Es que, a ver, para tener conciencia de grupo hay que tener conciencia individual y poderosa. Lo que pasa es que la conciencia poderosa individual está abocada al trabajo del grupo. No a si me compro unas nuevas, un collar nuevo, si voy a ir a la peluquería a hacerme esto, si me voy a ir al más... A ver, ¿me entiendes? Cuando realmente uno piensa, trabaja la mente para buscar luz, para poderla poner al servicio de los demás, en el sentido de que la va a irradiar, no va a dar sermones, ni mucho menos, uno está trabajando para un ideal muy poderoso. Este es Tauro. Bueno, Lo que pasa es que partimos del mundo del deseo y por mucho que nos digan lo otro, a ver, estamos en el mundo del deseo. La Tierra es un mundo de deseos. no, pero además, Leo es autoconciencia Sí, pero y estamos Acuario en es Tauro. conciencia. Estamos en Tauro. Y Tauro nos marca Pero firme. los Leo y los Acuario tienen lo que tienen. A ver, es cruz fija, es que somos la cruz fija. Sí, Tanto Leo, sí. Acuario, Tauro, Escorpio somos cruz fija, cabezones, perseverantes. ¿De acuerdo? Pero cuando nos metemos en un tema, nos metemos para bien, para toda la vida. Sí. ¿Algo Vale, más? gracias. De nada. Hola, yo. Venga. Yo creo que es un buen ejercicio salir de uno mismo, salir. Es difícil, pero es buen ejercicio. Y no hace falta hacer grandes cosas, sino, tú lo has dicho antes, en los vecinos de la escalera. Y en estos tiempos que hemos tenido confinamiento y todo, Sí. se podía hacer mucho al vecino del tercero, al del segundo, al de más abajo, y solo a veces una simple llamada y pensar en los demás. Yo creo que esto no es tan difícil de hacer, ¿eh? No es tan difícil y bueno, ir abarcando cada día un poquito más. Al fin y al cabo, estamos en un planeta muy pequeño. Siempre lo he dicho, ¿eh? Nuestra casa es muy pequeña y todos somos hermanos. Bueno, ya está. ¿Alguien queda por hablar? Gloria, ¿tú? Sí, yo decía que la conciencia grupal, pues el compromiso, por ejemplo, es una buena base de la conciencia grupal, ¿no? Cuando adquieres un compromiso y lo llevas a cabo, ¿no? Pues ya estás trabajando esta conciencia grupal. Cuando piensas Más en los demás que en ti mismo. más pues sí, bueno, en ti mismo, Pero por piensas supuesto que piensas, en los pero demás de forma impersonal, porque si es en forma personal no vale, ¿eh? Para el grupo. no, de forma impersonal, claro, si yo me voy a beneficiar solamente yo, pues no, eso es egoísmo, ¿no? Pienso yo. No, de forma impersonal, o sea, si te comprometes, por ejemplo, a hacer una cosa, pues te comprometes y lo haces, esto es compromiso con el grupo, esto es conciencia grupal, ¿no? A una escala muy básica, ¿no? Pero bueno, por ahí se empieza, quizás. A ver, para hacer una gran torre hay que empezar profundizando en la tierra, es decir, adentrándose Sí. en lo más material y poniendo unos pilares, unas piedras grandísimas. ¿Para qué? Pues para que aguanten. Y los romanos hacían eso, ponían unos megalitos abajo que no veas, unos sillares tremendos. Iba subiendo y cada vez las piedras más livianas, más livianas, más livianas. Si no, el edificio colapsaba, ¿no? Pues fíjate, apliquémonos la construcción de una torre, una torre de estas de vigía, y apliquémonos lo que sería, en este caso, un antacarana entre lo más concreto y lo más abstracto. A fin de cuentas, sabéis que los minaretes, las torres, todo eso son pequeños antacaranas, desde lo más básico a lo más abstracto. Imagino que lo conocemos esto, ¿no? La idea. ¿No queda nadie por hablar? ¿No? Elena, Bueno, ¿tú yo has no he dicho dicho algo? nada, pero Venga, pues bueno, dilo. pero Por el ya se ha dicho todo. Yo creo mismo que sí, precio. que creo que el grupillo en general pues tiene idea de lo que es la conciencia grupal. Eso no quiere decir que estemos ahí siempre, porque a veces la personalidad, y muchas veces la personalidad se interpone, interfiere, uno ve lo personal, pero creo que estamos aprendiendo también. Y si nos interesan todas estas cosas es porque en el fondo tenemos un concepto más amplio de conciencia, creo. Sí. Muy bien, pues entonces... Jesús, cuando dime. hacemos las meditaciones, de hecho, ya practicamos la conciencia grupal, porque en cierta manera... Eso espero. Por esto, es que aquí ya tenemos un gran... No sé, Una gran base, vaya. Sí, verdad, vaya, yo lo veo así, ¿eh? Vale. Venga, continuamos.
Poseen la profundidad, humildad basada en el conocimiento del plan y la gloria de la meta, en vez de un sentido de menosprecio de sí mismos por el que se vanaglorian y consideran que significa humildad espiritual. Poseen la profundidad, la profunda humildad basada en el conocimiento del plan y la gloria de la meta, en vez de un sentido de menosprecio, es decir, de conmiseración, ¿no? De autoconmiseración, de nosotros que por el que se vanaglorian y consideran que significa humildad espiritual. Aquello del pobre de mí, yo no puedo hacer nada, pobre de mí, tengo muchísimas limitaciones. Bueno, pues continúa con tus limitaciones, ¿no? Lo entendemos, ¿no? Luego vendrán más preguntas. Deberían volver a interpretar este tema de la humildad, como también todos los términos, a la luz de los valores esotéricos y espirituales. ¿Pueden hacerlo? Nos pregunta el tibetano si lo podemos hacer. La primera respuesta va a ser que sí. Pero lo primero, este punto y aparte, de poseen profunda humildad basada en el conocimiento del plan y la gloria de la meta, en lugar de ese sentido de menosprecio de uno mismo, de que no valgo para nada, de por el cual nos vanagloriamos, tienes que yo no puedo, porque pobre de mí, y eso lo asociamos a humildad espiritual. Y eso no es, eso es un machaque emocional y un reconocimiento de un fracaso bastante estrepitoso. Por lo tanto, olvidémonos de esa idea. Sí que podemos, y tenemos que hacerlo con las limitaciones o aciertos que tengamos cada uno, no dejando nada para mañana. De su respuesta comprensiva a la necesidad colectiva dependerá la rapidez con que podrán alcanzar la siguiente y posible expansión de conciencia o iniciación como individuos. Por lo tanto, deben tener en cuenta la respuesta individual a las demandas de su propia alma y la respuesta colectiva a la necesidad colectiva. De su respuesta comprensiva a la necesidad colectiva dependerá la rapidez con que podrán alcanzar la siguiente y posible expansión de conciencia o iniciación como individuos. Por lo tanto, deben tener en cuenta la respuesta individual a las demandas de su propia alma y la respuesta colectiva a la necesidad colectiva. Para este servicio colectivo se exhorta al iniciado que está en ustedes, el Cristo. Se exhorta a la conciencia crística, el iniciado que está en ustedes, la conciencia crística. La radiación actual del Espíritu crístico, activamente presente en los corazones de todos los discípulos, es lo único que puede salvar al género humano, permitir a la humanidad avanzar en el sendero del discipulado y evocar así ese nuevo espíritu que puede construir y construirá el nuevo mundo. La radiación actual del espíritu crístico, aquí pone, no, crístico es, activamente presente en los corazones de todos los discípulos, es lo único que puede salvar al género humano, permitir a la humanidad avanzar en el sendero del discipulado y evocar así ese nuevo espíritu que puede construir y construirá el nuevo mundo. Por lo tanto, el nacimiento de lo que sería la primera iniciación, el nacimiento del Cristo interno, debe dar a luz, se debe de manifestar y cada vez más, para que cada vez sea más poderoso y acabe sustituyendo el mundo de la personalidad. 4. El hombre común espiritualmente orientado. El hombre común espiritualmente orientado, el hombre de buena voluntad y el discípulo siempre son conscientes del desafío de la época y de la oportunidad que pueden ofrecer los acontecimientos espirituales. El hombre común, espiritualmente orientado, el hombre de buena voluntad y el discípulo siempre son conscientes del desafío de la época y de la oportunidad que pueden ofrecer los acontecimientos espirituales. Sabe que su vida espiritual es secundaria y la guarda cuidadosamente para sí, temiendo frecuentemente hablar de ello a sus seres queridos y allegados.
trata de ensamblar sus esfuerzos espirituales con su vida común y externa, de hallar tiempo y oportunidad para ello en forma apacible, fútil e inocua. Sabe que su vida espiritual es secundaria y la guarda cuidadosamente para sí, temiendo frecuentemente hablar de ello a sus seres queridos y allegados. Trata de ensamblar sus esfuerzos espirituales con su vida común y externa, de hallar tiempo y oportunidad para ello en forma apacible, fútil e inocua. Se siente inerme ante la tarea de organizar y reajustar sus asuntos para que predomine el modo espiritual de vivir. Busca excusas y oportunamente razona con tanto éxito que llega a la conclusión de que, dadas las circunstancias, hace todo cuanto puede. Este es el gran fracaso de todos los que estamos en el camino. Decir que hacemos lo que podemos. No deberíamos decir eso, deberíamos decir algo mucho más profundo. Dice, la verdad es que lo que hace es tan poco, probablemente 1 hora, quizás 2, de las 24 horas del día. Abarque el tiempo que le dedica al trabajo del maestro. Abarque el tiempo que le dedica al trabajo del maestro. 1 o tal vez 2 horas. Cuando hablamos de maestro, no habría que aquí aplicar la variante de la conciencia, no el maestro de línea de rayos, sino el trabajo del alma. ¿Qué hago para manifestar cada día la luz, el amor y la voluntad al bien? Se escuda detrás del argumento de que las obligaciones del hogar le impiden hacer más. Y no se da cuenta que con tacto y comprensión amorosa, el ambiente hogareño puede y debe ser el campo donde él triunfa. Olvida que no hay circunstancias en las cuales el espíritu del hombre pueda ser vencido. No hay circunstancias en las que el espíritu del ser humano pueda ser vencido o en que el aspirante no pueda meditar, pensar, hablar y preparar el camino para la venida de Cristo. Cuando hablamos de camino de venida de Cristo es la manifestación de la conciencia crística en nosotros, es decir, el despertar del corazón de una manera más moderna, ¿no? Olvidémonos de que va a venir un ser por ahí, porque hay gente que prefiere creer en ese ser que vendrá y hará milagros en lugar de darse cuenta que los tiene que hacer en los milagros, uno mismo. Siempre que tenga suficiente interés y conozca el significado del sacrificio y el silencio, las circunstancias y el medio ambiente no constituyen un verdadero obstáculo para la vida espiritual. Las circunstancias y el medio ambiente no constituyen un verdadero obstáculo para la vida espiritual. Pero fijaos lo que nos dice. Cuando tengamos suficiente interés y conozcamos el significado de la aplicación de la voluntad, de hacer sagrado todo lo que hacemos, y sobre todo del silencio. ¿Por qué el silencio? Porque si hay el silencio, los señores del karma trabajan de otra manera. Si hay silencio, no estamos en un ambiente en el cual se nos corta la comunicación con el alma. Si aplicamos la voluntad, estamos diciéndonos a nosotros mismos que podemos cambiarlo todo. Todo. Por lo tanto, no habrá obstáculo para poder meditar, para poder reflexionar y para poder cumplir con el mandato del alma. Cambiamos la palabra maestro por mandato del alma. Así que nos tenemos que aplicar esta máxima. Obstáculo para la vida espiritual, que se excuse por detrás el pretexto de tener poca salud y con frecuencia ciertas enfermedades imaginarias. Estas enfermedades imaginarias muchas veces se deben a la precipitación que se va recibiendo periódicamente en algunas lunas llenas y especialmente en los plenilunios mayores. También en algún novilunio. ¿Qué sucede? Que estas precipitaciones pues te dejan bastante tocado, ¿no? Ahora bien, lo que te está diciendo que te estás fortaleciendo a nivel etérico. Por lo tanto, debes mantener el sentido práctico, sobre todo la confianza en uno mismo y seguir adelante, gracias a las circunstancias.
siempre agradeciendo las circunstancias que muchas veces presentan muchas limitaciones. Y enfermedades imaginarias, evidentemente, el tema de la energía es muy duro, ¿eh? Si la gente no lo conoce, pues yo los invito a que se adentren en el mundillo este y ya veremos a ver qué me dicen. Dice, dedica tanto tiempo al cuidado de sí mismo que el que podría dedicar al trabajo del maestro es muy reducido. Y está tan preocupado con su cansancio, su resfrío y sus imaginarias dificultades cardíacas que su conciencia del cuerpo se desarrolla constantemente hasta que con el tiempo domina su vida. Entonces ya es demasiado tarde para hacer algo. Hay que tener cuidado con el elemental físico. Suele ser bastante vago, ¿eh? Por lo tanto, quiere dominarlo todo y nosotros no somos ese elemental físico, ¿eh? Somos algo más. Dedica tanto tiempo al cuidado de sí mismo que aquel que podría dedicar al trabajo del maestro queda reducido. Tan preocupado con su cansancio, su resfriado, sus imaginarias dificultades cardíacas, otro tema del cual padece mucha gente en el camino es el corazón físico y problemas respiratorios para dar y vender. Que su conciencia del cuerpo se desarrolla constantemente hasta que con el tiempo domina su vida. Entonces ya es demasiado tarde para cambiar. Venga, tenemos otra tanda de preguntas, reflexiones, lo que toque. Venga, familia, adelante. ¿Qué? Sí, perdona una pregunta. Cuando se habla del silencio, entiendo, porque es lo más lógico, que se refiere al silencio mental, ¿no? Silencio de la mente. Claro. Si estás trabajando de vendedor o en un mercado dando voces para que la gente compre las clientas, hay que entender que ahí tienes que hablar. Claro, Es que el silencio no es dejar de hablar, es hablar cuando toca. Vale. Y pensar cuando corresponde pensar. Nosotros nos hemos entendido por silencio, nos tenemos que callar y eso no es así. No. Venga, ¿más preguntitas? Sí, hay una página, que hablaba de fútil e inocuo. No, aquello no lo he acabado de entender. ¿Te acuerdas de dónde era? ¿Por qué pone estas palabras fútil e inocuo? Porque no hacemos nada que valga la pena. Vale. ¿Es esta la página? Eso era al final. Al final o al principio. No, de las líneas. Aquí. Mira, trata de ensamblar sus esfuerzos espirituales con su vida común y externa, de hallar tiempo y oportunidad para ello, en forma apacible, fútil e inocua. Mira, sabe que su vida espiritual es secundaria, esto un aspecto, y la guarda para sí, temiendo frecuentemente hablar de ello a sus seres queridos y allegados. Trata de ensamblar con sus esfuerzos espirituales con su vida común y externa, de hallar tiempo y oportunidad para ello, de forma apacible, fútil. A ver, el que está orientado, el hombre de buena voluntad y el discípulo siempre son conscientes del desafío de la época y de la oportunidad que pueden ofrecer los acontecimientos espirituales. El que está orientado espiritualmente y el que tiene buena voluntad de verdad. Saben que su vida espiritual es secundaria y la guarda cuidadosamente para sí, temiendo frecuentemente hablar de ello a sus seres queridos. Trata de ensamblar sus esfuerzos espirituales con su vida común y externa, de hallar tiempo y oportunidad para ello, en forma apacible, fútil e inocua. Vamos a ver. El hombre de buena voluntad y el discípulo son siempre conscientes del desafío de la época y de la oportunidad que puede ofrecer los acontecimientos espirituales. Su vida espiritual reconoce que es secundaria, la guarda para sí mismo. Teme hablar en público de ello. Trata de ensamblar su esfuerzo espiritual con su vida común y externa, de hallar tiempo y oportunidad para ello, en forma apacible, fútil e inocua. ¿Qué está haciendo este ser humano? ¿Está aprendiendo algo? Está aprendiendo, pero claro. Está aprendiendo.
Entonces Sí. todavía no tiene esas cualidades, ¿no? Ujú, Porque, a ver, claro. es perder el tiempo, pero es que, claro, eso es lo que hemos hecho todos, en Claro, cierta una cosa medida. fútil es una cosa que no sirve para nada. Exactamente. Porque si tú estás trabajando, estás meditando, a ver, la gente que, si tú meditas, los cambios se deben de notar en algún sitio. También es cierto, por lo que he podido ver con los años, que gente que medita en la línea del tibetano y sigue sus estudios, algunos han tenido auténticas dificultades a nivel matrimonial y con los hijos. Porque, a ver, cuando uno va por un lado y si te haces vegetariano, ya es el colmo. Es decir, no todo el mundo te acompaña en esa aventura. Pero bueno, hay que evolucionar, Pero evidentemente. como daba la sensación que esta persona ya algo sabe o algo se da cuenta, pues por esto me ha sonado. Claro, pero es que tendría que hacer muchísimo más, porque si Bueno, está esperando a sí. que le dé tiempo, que no la familia ya esté, los hijos crecidos, no tendrá oportunidad de eso para nada. Vale. Gracias. ¿Alguna preguntita más? ¿Una preguntita más? Sí, lo primero de todo, poseen humildad basada en el conocimiento del plan. ¿Qué conocimiento del plan tenemos nosotros? A ver, pues que básicamente es luz, amor y voluntad al bien. La teoría espiritual manifestándose en la tierra. Eso es lo que sabemos, que ya es bastante, que lo intentamos emular a través del alma. Se trata de que los 3 vehículos de la personalidad respondan a esos propósitos. Luz, amor y voluntad al bien. Y que la personalidad sea un reflejo del alma. Pero primero hay que construir la personalidad. Hay que tenerla construida, saber de qué va la historia. No creerse que uno no tiene cuerpos, que uno es espiritual y no sé cuántas cosas más. ¿Continúo? Mira, nada, un comentario de esto que hablábamos ahora de que es complicado a veces con la familia y tal, ¿no? Esta tarde, por ejemplo, justo en el momento que me he puesto a intentar conectarme, a mi madre se le han ocurrido 20.000 cosas. Ya, Es curioso que precisamente en ese momento. Si no te cuento yo lo que a mí me pasaba cuando meditaba. Ya, bueno. Madre mía, en fin. Sí. Vía crucis. Sí. Pero bueno, tenemos que hacerlo así, se acabó. Ninguna más, ¿no? Sí. Continuamos. ¿Alguien quiere alguna pregunta más? No, pregunta, no, una reflexión, porque este problema de que, por un lado, somos personas que tenemos una orientación espiritual, bueno, eso es un problema que yo personalmente lo he vivido prácticamente toda mi vida, porque siempre he tenido esa inclinación. Lo que pasa que con el tiempo esa inclinación pues ha ido tomando un aspecto y luego otro, hasta que he conseguido encontrar el modo de que se vaya desarrollando, ¿no? Pero claro, mi estrategia, por decirlo de alguna manera, que quizá no es propiamente espiritual, pero sí, mi estrategia es que yo he dividido la vida como en 2 realidades. La realidad espiritual y la realidad, digamos, que estamos viviendo, la realidad material o como la queramos llevar, ¿no? Entonces, es priorizar un poco qué opción tengo, ¿no? O sea, qué realidad es la que quiero que poco a poco vaya tomando forma y que vaya realmente guiando mi vida. No sé. Eso tienes que descubrirlo tú y hacer Sí, lo que sí, dices. pues ahí, por eso que es una estrategia que descubrí ya hace un tiempo. Y luego la otra, pues que claro, no puedes hablar de temas espirituales, no puedes hablar generalmente Hay un con adagio nadie. que dice, no arrojéis margaritas a los que no tienen olfato, ni tienen Muy ojos bien. para ver belleza, no digo otra cosa. Pues eso. Entonces, claro. Claro, también la vida me ha enseñado a que sí que hay personas con las cuales puedo hablar de estos temas. Y las he encontrado, porque lo que decimos, a medida que vas avanzando en el camino, pues vas encontrando el grupo. Claro, eso de grupo también es una idea o un concepto que también he ido desarrollando a lo largo de mi vida, ¿no? Que una cosa es el camino individual, pero ya lo he diferenciado. Una cosa es el camino individual, ¿vale? Que es individual, ¿vale? Y otra cosa es el camino que puedes hacer con el grupo. Yo esto
también he conseguido un poco diferenciarlo, ¿no? Es decir, Vale, continuamos entonces, continuamos, luego vale. hablamos más, ¿eh? Venga. Sí, por supuesto, perdón. Dice, esto ocurre especialmente con las personas que han llegado a los 50 años o más. Difícilmente dejarán de dar esta excusa porque se sienten cansados y doloridos, y en el transcurso de los años esto tiende a empeorarse. Personas de cierta edad que no pueden, de hecho, a partir del 7º septenato, aprender algo ya, como que no. Imponer nuevo ritmo, muy difícil. No imposible, pero muy difícil. Difícilmente dejarán de dar esta excusa porque se sienten cansados y doloridos, y en el transcurso de los años esto tiende a empeorar. El único remedio para esta inercia progresiva es ignorar el cuerpo y sentir alegría en la vivencia del discípulo. Acordaos que cuando hicimos el curso del alma, que es un libro también bien parecido a este, hecho por la misma recopilador, allí le decía a un discípulo, está sacado de Discipulado número 2, creo que era, que se olvidara de que tenía cuerpo físico. Por lo tanto, si tú te olvidas que tienes cuerpo físico, la alegría del servicio, la vivencia del servicio, como él dice, te quitan esa idea y esa pesadumbre de encima. Ahora, cuando dejas el servicio, te apartas y vuelves a la rutina personal de tu casa, evidentemente vuelven los problemas y las limitaciones. Pero mientras estás en el servicio, es decir, haciendo eso que tú como alma anhelas, no hay ninguna limitación, ninguna. Dice, no me refiero a enfermedades definidas o a serios impedimentos físicos. A esto se les ha de dedicar el tiempo, el cuidado y la atención debidos. Me refiero a los miles de hombres y mujeres que se quejan y preocupan de cuidarse a sí mismos, desperdiciando horas que podrían dedicarlas a servir a la humanidad. Aquellos que tratan de hollar el sendero del discipulado deberían dedicar las incontables horas malgastadas en un inútil cuidado de sí mismos, a servir a la jerarquía. ¿Cuántas horas se dedican hoy en día al tema del cuerpo físico? ¿Cuántas horas que van a ciertos sitios donde me hacen esto, me hacen lo otro, me quitan aquí, me ponen allá? Me entiendo, nos entendemos, ¿no? Eso debería ser automático. Debe ser automático. Así que es como el tema del dinero. No tenemos, pero para cosas que son futiles, inútiles, sí que tenemos. Lo vemos, ¿no? Pues ahí está la historia. Otra excusa que conduce a la inercia es el temor que tiene la gente de hablar acerca de las cosas del reino de Dios. Teme ser desairada o considerada anormal e intrusa. Anormal e intrusa. Por lo tanto, guarda silencio, deja pasar la oportunidad y nunca se da cuenta de cuán dispuesta está la gente para tratar las realidades debido al consuelo y la esperanza que proporciona la idea de la reaparición de Cristo o de compartir la luz espiritual. Esta es esencialmente una especie de cobardía espiritual y está tan difundida que es responsable de la pérdida de millones de horas de servicio mundial. Cobardía espiritual está tan extendida que es responsable de la pérdida de millones de horas de servicio grupal. El miedo. El miedo al que dirán, el miedo a que se rían de mí, el miedo a no sé qué. Es miedo. Dice, hay otras excusas, pero las mencionadas son las más frecuentes. Liberar a la mayoría de las personas de tales condiciones obstaculizadoras aportaría al servicio de Cristo tantas horas y esfuerzo complementario que la tarea de los que no presentan excusas se vería muy aliviada y su venida sería mucho más inmediata. No nos concierne la dilucidación del ritmo de vida bajo el cual actúan el Cristo y la jerarquía espiritual. Ritmo que vibra en armonía con la necesidad humana y la respuesta espiritual. No nos concierne la dilucidación del ritmo de vida bajo el cual actúan el Cristo y la jerarquía espiritual. Ritmo que vibra en armonía con la necesidad humana y la respuesta espiritual.
Lo que nos concierne es demostrar la cualidad de la actividad espiritual, sin ampararnos detrás de la excusa. Es de principal importancia que toda persona espiritual sepa que puede y debe trabajar en el lugar en que se encuentra, entre las personas con las que está asociada y con el bagaje psicológico y físico que posee. No hay coerción ni presión alguna en el servicio que se presta a la jerarquía. La situación es clara y simple. No hay coerción ni presión alguna en el servicio que se presta a la jerarquía. Todo lo que se hace con amor sabe de maravilla, ¿eh? Todo. Pero hay que decir que es un trabajo voluntario, ni te obligan ni te coaccionan para que lo realices. Brota del interior. La situación es clara y simple. La ley del servicio. La ley del servicio rige el futuro. En la antigüedad, el aspirante se dedicaba a servir a su propia alma, poniendo el énfasis sobre la propia salvación individual, siendo lo único que consideraba. Luego vino el periodo en que el servicio al maestro y a la propia alma se consideraba de primordial interés. Se servía al maestro y se acentuaba el deber hacia él, porque contribuía a la salvación del individuo. Hoy se emite una nueva nota, la nota del progreso, sirviendo a la raza y practicando el olvido de sí mismo. Hoy se emite una nueva nota, la del progreso, sirviendo a la raza, a la humanidad, y practicando el olvido de sí mismo. 2. Algún día llegarán a comprender que la ciencia de servicio tiene mayor importancia que la ciencia de la meditación, porque el esfuerzo y la ardua actividad del discípulo servidor evocan los poderes del alma. Hace de la meditación un requisito esencial y es el método más avanzado que cualquier otro para invocar a la tríada espiritual, intensificar la vida espiritual, forzar la construcción de la antakarana y conducir a una serie graduada de renunciamientos hasta llegar a la gran renunciación que libera al discípulo para toda la eternidad. La ciencia del servicio, que es estar en meditación las 24 horas del día, hablando simbólicamente, ¿no? Lo vemos, ¿verdad? Continuamos. Astrología. La astrología es una ciencia y en verdad una ciencia del futuro. Es también verdad que la astrología, en su aspecto más elevado y en su verdadera interpretación, permitirá finalmente al hombre enfocar su comprensión y actuar correctamente. Además, es correcto que en las futuras revelaciones de la astrología se hallará el secreto de la verdadera coordinación entre el alma y la forma. Pero esa astrología aún no se ha descubierto. Mucho se pasa por alto y se conoce muy poco para hacer de ella la ciencia exacta que la mayoría pretende. La aseveración será cumplida en fecha futura, pero aún no ha llegado el momento. En las futuras revelaciones de la astrología se hallará el secreto de la verdadera coordinación entre el alma y la forma. Esa astrología aún no se ha descubierto. Se pasa mucho por alto y se conoce muy poco para hacer de ella la ciencia exacta que la mayoría pretende. La aseveración será cumplida en fecha futura, pero aún no ha llegado el momento. Venga, llegaron las preguntas, las palabritas. ¿No cuestión? Jesús. Bueno, me llamo, venga, Gloria, adelante. Gloria. Sí, venga, no dice tanto que cuento. el servicio es más importante que la meditación, pero sin el contacto con el alma
No puede A haber ver, servicio, ¿verdad? A O ver, lo sea, que te está diciendo, cuando habla de servicio a esos niveles, la ciencia del servicio es expresar continuamente el alma, irradiar. ajá, pues eso. Con lo cual, para irradiar, los vehículos de la persona deben estar transparentes, nítidos. A nivel energético, a nivel pránico, debe haber una resolución total. Por lo tanto, el estado del alma se irradiará a través de los chakras, los poros de la piel del propio discípulo. Y eso ya es servicio. Ahí está No es sirviendo. que sea servicio. Esto que estamos haciendo puede ser servicio si realmente lo utilizamos para invocar al alma. Cualquier actividad que se haga en el plano físico, que se ponga se ponga el alma por medio, como herramienta para exteriorizar algo, una nueva conciencia, es servicio. No es que haya que hacer algo en específico, eso ya vendrá. Si uno está atento, sabrá lo que tiene que hacer, se dice siempre. Vale, y entonces lo enlazamos con el olvido de uno mismo. El olvido de uno mismo es una fase previa a la consecución del servicio, una actitud previa. ¿Qué sería un silencio, una atención? A ver, es muchísimo más que todo eso. Es mucho más el olvido de uno mismo. Es impersonalidad, pero con unas letras que llegarían de los Pirineos a Gibraltar. A ver. Ujú. Bueno, ¿Las demás? Venga. Jesús, ¿me oyes? Sí, venga. Vale, es que le da mucha importancia a la astrología. Y entonces tú podrías, bueno, no sé si es preguntar aquí, un libro que pudiera ayudar, porque No conozco ninguno de estos. ¿no? Pregúntale a Elena que estudia astrología, no. Porque además, yo lo que he visto muchas veces, si no se va a estudiar no leerlo, no. Se va a practicar y estudiar, sirve nada más para obtener conclusiones que son erradas. Ya. O sea que no, mejor dejarlo de lado. Yo, cuando se ha hablado de cobardía espiritual, me ha venido a la memoria que he tenido muchos encuentros gratos de personas que nunca me lo hubiera creído, que si empiezas a hablar un poquito y sales un poquito de este miedo que quizá todos tenemos, te das cuenta de que hay personas que enseguida pues, son receptivas y personas que yo nunca lo hubiera dicho y no se me ha entendido. Entonces, esto también es gratificante. Bueno, A veces no sé. a ver, eso está ahí, eso es el comportamiento humano. Sí, ya, Hay que pero bueno. valorarlo como lo que es. Sí. Pues esto. Vale. Después, otra cosa. Cuando se habla del olvido de uno mismo, ya lo has dicho, es muy complicado, porque es que en este mundo en que vivimos, a veces es difícil llegar a estos Mira, puntos. para practicar el olvido de uno mismo hay que empezar por ponderar y conocer el tiempo y la energía que dedica uno a la personalidad. Antes ha expuesto que hay gente que está dedica más tiempo a cuidarse físicamente, con todo lo que ello tiene de identificación con el elemental constructor del cuerpo físico, y no se lo dedica al alma, que es lo que deberíamos hacer, porque lo superior incluye a lo inferior. Por lo tanto, si nos acercamos al alma, el cuidado del cuerpo físico es automático. No vamos a perder el tiempo toda una mañana para saber el menú de la cena, por ejemplo. Y yo conozco gente en este camino que lo hace. Es decir, bueno, tienen una forma de ver la vida así. Yo no la comparto. Pero sí que cuando uno mira fríamente las palabras que dice el tibetano, el tiempo está. Lo que sucede es que creemos que debe de venir ese tiempo como a mí nos gustaría en el momento que me guste a mí. Y no es así. Eso no es así nunca. La oportunidad viene siempre. Lo que pasa es que no viene con la etiqueta y en el momento que a uno le apetece. Viene cuando ha de ser. Por eso se dice que hay que aceptarlo al momento, porque es que no hay otra opción. Si estamos esperando que las cosas se pongan mejor para que a mí, yo nunca estarán mejor, nunca. ¿Continúo? Venga. Son exactas las pretensiones de los astrólogos respecto a la realidad de las energías que actúan sobre el organismo humano, pero son infundadas respecto a la capacidad de interpretarlas correctamente. De hecho, el gran problema de la astrología es que era algo en un principio reservado a una minoría, lo sigue siendo en cierta medida,
pero en Occidente se popularizó muchísimo, pero era para adivinar, esa capacidad de adivinar y a ver lo que me va a pasar, a ver lo que voy a tener, cuando no se quiere reconocer que en la antigüedad, una remota antigüedad, cuando había un nacimiento se llevaba el niño al templo o la criatura y le hacían el horóscopo, el sacerdote, el astrólogo, y eso servía para toda una vida. Y sí que es verdad que en momentos puntuales de su vida se hacía otro horóscopo, a ver cómo le iba a ir en la vida adulta, matrimonio, emprender una carrera en el templo como militar. Eso estaba, pero eso no significa que me vayan a ir las cosas, sino de qué energías disponía como alma para poder interactuar nada más. Bastante, más o menos en esencia es lo mismo que sale en estos programas de televisión por las noches, de madrugada. Pero a ver, las preguntas que se hacen son bastante futiles en esos programas. Por tanto, todavía no hemos percibido la realidad de la astrología porque no tenemos unos vehículos integrados en el alma. Es decir, como personalidades no estamos integradas, por tanto el alma que se va a manifestar ahí. No. Estamos siempre en un mismo espejismo. También a veces decimos, es que mira, Saturno, es que ahora va a haber un eclipse el día 30 y el día de Huesa existe otro. Bueno, otro eclipse. Bueno, y porque interpretar a posteriori es fácil. Eso lo hace muchísima gente. Pero y a priori, saber cómo van a interactuar esas energías y qué va a acontecer, eso la verdad no son tantos los que lo hacen, ¿eh? Y sacan conclusiones. Dice, son exactas las pretensiones de los astrólogos respecto a la realidad de las energías que actúan sobre el organismo humano, pero son infundadas respecto a la capacidad de interpretarlas verdaderamente. Eso es lo más complicado. Dice, las personas más inteligentes de nuestro planeta saben muy poco, pues no olviden que los adeptos emplean principalmente la intuición. Eso es cierto. El maestro no te va a hablar en palabras, te va a enviar un pensamiento y realmente ese pensamiento, esa forma mental, tú la vas a captar. Si tu intuición es desarrollada, está desarrollada, la información te va a llegar de manera clarísima. Si no es así, pues obviamente eso no va a ser así, claro, faltaría más. Venga, continuamos. La energía de la constelación o signo específico en que nace el ser humano es más profundamente significativa de lo sugerido hasta ahora. Encarna o indica su problema actual, establece el paso o ritmo de su vida y está relacionado con la cualidad de su personalidad. La energía de la constelación en la cual uno nace tiene que ver con la anterior encarnación, esto ya lo sabéis, y es profundamente más de lo que hasta dice encarna o indica su problema actual, establece el paso o ritmo de su vida y está relacionada con la cualidad de su personalidad, así que el sol va a reflejar bastante a lo que es la forma, la personalidad. Rige, si así puedo decirlo, el aspecto actividad de su vida durante la encarnación. Esto más o menos lo sabemos todos, ¿no? El sistema solar ya no debe considerarse un punto alrededor del cual gira el zodíaco o a través del cual el Sol pasa durante su gran ciclo de aproximadamente 25.000 años. Los astrólogos que poseen visión interna podrán negar que esta sea la actitud comúnmente adoptada. Sin embargo, a fin de esclarecerla y en conexión con el público en general, la inferencia es permitida y aceptada por los ignorantes. Sobre esta teoría, concerniente al zodíaco, se apoya ampliamente lo que denominamos la gran ilusión. Quisiera que recuerden esto al estudiar juntos las nuevas formas de encarar la vida, la más grande y antigua de todas las ciencias, la astrología. Es una ciencia que debe volver a su belleza original y verdad para que el mundo pueda obtener una perspectiva más veraz y una apreciación más justa y exacta del plan divino, tal y como es expresado en la actualidad por medio de la sabiduría de las edades. La astrología es una ciencia que debe volver a su belleza original y verdad, para que el mundo pueda obtener una perspectiva más veraz y una apreciación más justa y exacta del plan divino, tal como es expresado en la actualidad por medio
de la sabiduría de las edades. La segunda afirmación que quisiera hacer es que en la actualidad la astrología es esencialmente la más pura presentación de la verdad esotérica en el mundo, porque es la ciencia que trata de las fuerzas y energías que condicionan, rigen y actúan a través del espacio y sobre él y todo lo que en éste se encuentra. En la actualidad, la astrología es esencialmente la más pura presentación de la verdad esotérica en el mundo, porque es la ciencia que trata de las fuerzas y energías que condicionan, rigen y actúan a través del espacio y sobre él y todo lo que en éste se encuentra. Cuando se ha captado este hecho, cuando el origen de esas energías sea mejor comprendido y la naturaleza del espacio correctamente captada, tendremos un horizonte más amplio y más íntimamente relacionado con las relaciones entre entidades individuales y planetarias del sistema y del cosmos. Serán entonces conocidas y comenzaremos a vivir científicamente. Vivir científico, que es el propósito inmediato de la astrología. Vivir científico, que es el propósito inmediato de la astrología. Al investigador moderno le agrada creer que sobre y a través de él hacen impacto y fluyen esas energías que provienen del signo en el cual está el Sol en el momento de su nacimiento. Considera que él responde a las fuerzas de los distintos planetas a medida que rigen las casas de su horóscopo y cree que las tendencias y circunstancias de su vida están determinadas así. Están determinadas, así tampoco tiene en cuenta las energías que actúan constantemente sobre nuestro planeta, procedentes de otras constelaciones o de muchos planetas ocultos. Considera que él responde a las fuerzas de los distintos planetas, a medida que estos rigen las casas de su horóscopo, y cree que las tendencias y circunstancias de su vida están determinadas así. Aquí falta una coma. Así tampoco tiene en cuenta las energías que actúan constantemente sobre nuestro planeta, procedentes de otras constelaciones o de muchos planetas ocultos. En la sabiduría eterna se dice que existen alrededor de 70 de estos planetas en nuestro sistema solar. 70 planetas en nuestro sistema solar, ¿no? Por lo tanto, no me voy a ocupar, dice el tibetano, del tema de la astrología esotérica desde el punto de vista del horóscopo. Las relaciones universales, la interacción de energías, la naturaleza de lo que se hay detrás de la gran ilusión, la engañosa apariencia de las cosas tal como son y el destino de nuestro planeta, de los reinos de la naturaleza y de la humanidad como un todo, constituyen las partes más importantes de nuestro tema. Esto me lleva a la tercera afirmación, dice el tibetano, la cual es tan básica y fundamental que les pediría se detengan a considerarla, aunque no capten plenamente todas sus implicaciones. La sabiduría antigua enseña que el espacio es una entidad. La astrología esotérica se ocupa de la vida de esta entidad y de las fuerzas y energías, los impulsos y los ritmos, los ciclos, el tiempo y las estaciones. Venga, preguntas, las últimas ya antes de cerrar. Vamos, venga. Sí, un comentario. Esto que tú decías del horóscopo para decirle lo que le va a pasar a una persona en su vida ya no existe, está muy desprestigiado. Esto es la astrología predictiva y prácticamente los astrólogos que tienen algún conocimiento no lo tienen en cuenta. No lo hacen ya, no lo hacen. No, es se ve que los que salen en televisión por las noches no lo han conocido. Bueno, pero esos no son astrólogos, esos son vividores. Bueno, mujer, qué cruda eres. Es así. Y después otra cosa anterior. Has dicho que el Cristo y la jerarquía planetaria están en consonancia con la humanidad. O sea, ¿funcionamos a la limón? Bueno, no tenemos conciencia de ello.
De todas formas, cuando hablamos de humanidad, pensemos que para la jerarquía, humanidad solamente son aquellos seres humanos que han despertado internamente, que manifiestan ya la conciencia crística. Por lo tanto, la afirmación del tibetano en los años 20 de que había un 85% de la humanidad estaba por debajo del nivel del umbral de la conciencia, y por debajo del diafragma vivía, pongamos generosamente que será un 80%. Solamente hay un 20% que esté por encima. Y no todo el mundo... Pero, ¿algo habremos ganado en un siglo o no? Hombre, la vida va mejor en la Tierra, gracias a las crisis que hay, porque cuando tenemos un conflicto grande en el mundo, una guerra, lo que se nos dice es que tenemos una parte oscura muy grande y que lo que se intenta vender como un acto patriótico, en el fondo es un pillaje a gran escala. Pero pillaje, literalmente. Ir a robar. Como siempre, como siempre, como siempre. Bueno, ahí está. ¿Los demás? Que aquí eso nos habla... A ver, No, dime. Sí, no, que aquí nos habla de 70 planetas. Sí. Muchísimo. Es que no están. Hay algunos que no, la mayoría son los globos de las diversas cadenas del sistema solar. Pero tengamos en cuenta que luego hay unos cuantos que todavía no se han manifestado, pero que se manifestarán en un futuro, igual dentro de millones de años. De hecho, él dice en algún libro suyo, no recuerdo cuál, que el malestar que hay en la Tierra ahora, en la humanidad, es fruto de un planeta que se está descomponiendo y otro que está en materia etérica y tiene que manifestarse físicamente. Claro, para que el planeta se llegue a manifestar físicamente, se tiene que registrar en un momento determinado una concentración especial molecular en el espacio que los radiotelescopios detecten que está pasando algo y que va a salir esa esfera. No sé si nos tocará verlo o no nos tocará verlo, o ya se ha visto y no se quiere decir, no lo sé. Pero ignoramos muchísimo más de lo que conocemos. Y ese famoso planeta X. Liguri. Sí, eso. Uy. Mira, ese planeta dicen que pasa cada no sé cuántos miles de años, sí, y que se está 3.000 años o cuánto, esto es 1.000 y pico, y que se está esperando para este siglo. Pudiera ser ese planeta, pudiera ser que puede hacer trastornar. De hecho, si es realmente donde se dice que estaba, donde está el cinturón de asteroides, que se supone que hubo un planeta y lo destruyeron, estas historias que hay de ciencia ficción, que evidentemente algo debió de pasar en el cinturón, en ese trozo donde están los asteroides, esos tan grandes, parecen restos de un planeta que por algún motivo colapsó de una manera especial, ¿no? Si tiene que pasar por ahí, pensemos que para que un planeta pase y se meta dentro de la órbita de todo el sistema solar, tiene que haber una ligación karmática. Y sobre todo, preparémonos porque lo que venga va a alterar a todo el sistema. Y más aquellos planetas que estén más cerca. Y cerca de nosotros pasaría. Me parece que pasa cerca de nosotros. Del sistema, de lo que es la parte donde está la Tierra. De todas maneras, igual eso no lo vemos nosotros ahora. También está previsto que en un futuro Júpiter sea otro sol, un segundo sol. Sí, eso sí. Alumbrará menos, pero será un segundo sol. Eso quiere decir, sí, querrá decir que habrá más conciencia en la Tierra. Mucha más. Venga, las demás, preguntad. Eso que has dicho de la cadena, que hay más planetas de la cadena solar, ¿hay algo? A ver, tú no me dijiste que habías estudiado los libros de Powell. Sí, los he leído. Pues ahí tienes que volver a leerlos y cógete el sistema solar. Ahí verás todos los globos, las cadenas, todo lo que es los manvántaras, las rondas, todo. Las cadenas, acuérdate de aquello, hay 7 cadenas, cada una tiene 7 rondas, cada ronda tiene 7 razas raíces y cada raza tiene 7 subrazas, ¿no? Sí. Pues léete todo eso y vas a ir viendo. Equivale en lenguaje humano a lo que son las encarnaciones, ni más ni menos. O sea, te recomiendo que te lo vuelvas a leer, toma apuntes y eso ya te quedará clarito. Venga, las demás, y si no, cerramos ya. ¿No crees? Hablo, Elena, nada. ¿No crees, Jesús, que tal como va la ciencia, los científicos hoy en día, y con los descubrimientos que están haciendo, cada vez se dan más cuenta de que el espacio es una entidad?
Sí, claro. Algunos lo saben, ¿eh? Algunos lo saben, Algunos sí. lo saben. Puede que el señor Hopkins lo hubiera sabido y Einstein también. Claro, de hecho, Es una entidad, es una esfera. De hecho, ya se sabe que todo lo que es el cosmos, porque el universo, pues, teosóficamente hablando, es el sistema solar, una estrella con sus planetas alrededor. Lo que es ese sitio donde están, ese conjunto, donde están las galaxias, todo eso, es una gran esfera que parece ser que se expande y se contrae cíclicamente. Y eso es el cuerpo de expresión de un arcángel, de arcángel llama, Shiti, el del plano físico, ¿no? Pero hablar en estos términos tampoco decimos mucho, porque creo que lo entenderemos mejor cuando llegue un momento la física, que nos hablen de la física cuántica y de tantísimas cosas, son los agujeros de gusano, todas estas historias que hay, que probablemente le veremos un aspecto práctico. Tal vez ahora nos toca vivir la etapa del control de las mentes humanas mediante artilugios electrónicos, minimalistas, de tecnología de nanómetros. Tal vez tengamos que pasar por esa etapa y tal vez tengamos que renunciar a mucha comodidad. Pero el objetivo a largo plazo, o a medio pero largo, va a ser una sociedad diferente. Ahora, tengamos en cuenta que cuando se habla de sociedad diferente, va en la línea de buscar un grado de perfección y todo aquel que no esté en ese grado, en ese nivel, pues va a quedar excluido. A ver, está previsto que en un momento determinado, a lo mejor en esta era de Acuario, en un momento determinado, se haga un triaje, una separación. Hablaban que primeramente, que si 2/3 partes iban a pasar, luego que si decían que era 3/5 partes, bueno, tanto da 2/3 partes. Lo que he visto algunas informaciones es que se quedaría rezagada una tercera parte y las dos siguientes pasarían 2. A ver, tal y como está el panorama actualmente, yo lo veo al revés. Una podría pasar y no con sobresaliente, y las otras 2 tendrán que esperar una oportunidad. Lo que sí se está haciendo es que la mayoría de almas netamente piscianas, ancladas en el pasado, en la tradición, están siendo retiradas lentamente. Es decir, están encarnadas y cuando llegue el momento, pues pasarán a otro mundo, a otra forma de entender la evolución. Es que si no, el propósito que tiene el Logos no se puede cumplir. A ver, se dicen, todos vamos a llegar a la meta, sí, pero en el mismo momento no. Todos somos hijos de Dios, sí, pero no hemos nacido el mismo día. ¿Me explico? Por tanto, ahí está la razón de todo. Ahí está la razón de la interacción con la materia, del nivel de conciencia y sobre todo de la capacidad de adaptación a las circunstancias. El que se adapta es el más inteligente, presumiblemente es un alma más vieja. Aquellos que se individualizaron en la cadena terrestre tienen muchísimas dificultades. Son de la cuarta ronda, de hace unos 18 o 20 millones de años, tanto da un millón arriba, un millón abajo. Tienen más dificultades que aquellos que vienen de la cadena lunar, que son más espabilados para trabajar el mundo de la materia, por ejemplo. Bueno, que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.